Hola, bienvenidos nuevamente a su curso de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a hablar de la notación sigma. Hemos estado analizando la necesidad de determinar una estrategia para calcular el área bajo la curva. Ya nos dimos cuenta por qué, en videos anteriores revisamos por qué esto era tan importante. Y lo que hemos visto es que podemos aproximar el área bajo una gráfica de una función a través de la suma de rima. Pongamos que esto es A, que esto es B, y lo que queremos es determinar nuevamente el área que está bajo la gráfica de f de x en el intervalo AB. Ya todos saben que f de x puede representar velocidad, puede representar un montón de cosas, y el área bajo esa gráfica nos representa un valor interesante. Por ejemplo, si es velocidad, lo que representa f de x, lo que hay bajo la curva de f de x es el cambio neto en la distancia recorrida. ¿Okay? Entonces, por eso se hace necesario calcular el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos que A es x sub 0 y que B es x sub n. Entonces, lo que tendríamos aquí sería una partición del intervalo AB en n subintervalos. Entonces, el área que está bajo la curva, si nosotros tomamos cualquier representante de estos subintervalos que tiene base delta de x sub y, digámoslo así, y altura f de x sub y, entonces el área que está bajo la curva va a ser aproximadamente igual a la sumatoria o a la suma de todos esos, de las áreas de los rectángulos que están aquí inscritos o circunscritos. Bien, eso nosotros lo habíamos mencionado en los videos anteriores como la aproximación de Riemann. Es decir, que el área, si yo llamo esto a su 1, y también si llamo esto a su 1, a su 2, a su 3, a su n-1, a su n, entonces el área era aproximadamente igual, el área bajo la curva, a su 1 más a su 2 más a su 3 más punto, 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 más a su n. Miren que si nosotros dividimos el intervalo AB en muchísimos subintervalos, es decir, un número grande de subintervalos, estas sumas escritas de esta manera se vuelven tediosas, pero también muy extensas de escribir. Y ahí es donde entra nuestra notación sigma, que es este símbolo que vemos aquí, que se conoce como sumatoria, que nos sirve para escribir de manera abreviada sumas finitas o infinitas cuando existe un patrón o una regla o un comportamiento regular entre los términos de la suma. Entonces, nosotros podemos escribir la sumatoria desde igual a 1, este I se llama índice, hasta n se llama límite superior, 1 es el límite inferior de esta sumatoria de las a sub i. Este i que vemos acá, que guarda relación con el subíndice, es el que nos indica el patrón. Entonces, por ejemplo, cuando expandemos la suma, cuando expandimos la suma, nos queda aquí a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más punto, punto, más a sub n. Entonces, la notación sigma lo que nos va a ayudar a escribir de manera abreviada esas sumas finitas o infinitas cuando los términos conservan un patrón o una regularidad. En ocasiones también se usan para escribirlas independientemente si hay o no un patrón. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar los primeros n números naturales, tendríamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más punto, 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 más 97 más 98 más 99 más 100. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, yo puedo escribir esto como la sumatoria desde igual 1 hasta 100 de i. Cuando yo expanda, cuando i vale 1, entonces tendríamos el primer término. Cuando i vale 2, entonces sería el segundo término. Y cuando i vale 3, tendríamos el tercer término. Y así hasta cuando i vale 100, que es el límite superior, tendríamos el término número 100. Todos sabemos que Gauss, a la edad de 5 años, encontró una fórmula para sumar los 100 primeros términos.
y es 100 por 100 más 1 sobre 2. Sobre esto, que la suma de los n primeros términos, es decir, la sumatoria desde igual 1 hasta n de i, es n por n más 1 sobre 2. La prueba es bastante sencilla. Basta que tú sumes, que tú elijas el primer término con el último, te daría 101. El segundo término con el penúltimo te daría también 101. Y así cada uno, y te das cuenta que las sumas siempre dan 101. Y como estamos tomando parejas de 100 términos, nos darían 50 parejas por 101, que sean los sumandos de cada pareja. Y 50 parejas de 101, 50 es 100 sobre 2 y 101 es 100 más 1. Entonces aquí nos queda que es 100 por 100 más 1 sobre 2, es decir, n por n más 1 sobre 2 cuando es cualquier término. Pero ese no es el objeto de este video. Eso pueden revisarlo ustedes de manera autónoma. Aquí lo importante es que ustedes aprendan a usar la notación sigma. ¿Por qué? Porque esta suma de estas áreas nosotros podemos abreviarla de la siguiente manera. Es decir, el área es aproximadamente igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n. Entonces aquí miren, aquí empezamos con 1 de f de x sub i, que sería la altura del intervalo del extremo derecho, por delta de x sub i, que sería el ancho del subintervalo. Eso nos daría todas las áreas de los rectángulos inscritos o circunscritos, depende de cómo lo tomemos. Si lo tomamos por la izquierda o lo tomamos por la derecha, van a resultar rectángulos inscritos o van a resultar rectángulos circunscritos. Entonces eso va a depender de su elección. Pueden tomar como altura del rectángulo el extremo izquierdo del intervalo o el extremo derecho del intervalo. Entonces esto nos dice que tenemos que estar usando constantemente la notación sigma para representar estas cantidades, como por ejemplo el área bajo la curva. Entonces, existen muchas propiedades de la notación sigma, los invito a investigar. Sin embargo, y es que la sumatoria es de igual 1 hasta n de f sub i más g sub i es, la sumatoria es de igual 1 hasta n de f sub i más la sumatoria es de igual 1 hasta n de g sub i. ¿Bien? Es decir, que yo puedo separar la suma. Y si yo tengo una constante k por la sumatoria es de igual 1 hasta n de f sub i, es la sumatoria es de igual 1 hasta n, perdón, la sumatoria es de igual 1 hasta n de k por f sub i. Es decir, la constante puede entrar o salir del símbolo de la sumatoria. ¿Okay? Hay algunas sumas conocidas como esta que acabamos de ver aquí y otra, por ejemplo, la sumatoria es de igual 1 hasta n de i cuadrado, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y pueden verificar la de la sumatoria es de igual 1 hasta n de i a la 3. Bien, que es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Estos nos van a servir para cuando queramos calcular el área bajo la curva utilizando la suma de Riemann. Porque si nos damos cuenta, aquí vimos que esta área es aproximada. Pero si calculamos cuando n tiende a infinito, es decir, cuando los intervalos son cada vez más pequeños, nuestro delta de x tiende a 0. Es decir, si delta de x sub i tiende a 0, esta área se aproxima más, esta suma se aproxima más al área. ¿Está bien? Entonces, pero delta de x sub i tiende a 0 cuando la partición la hacemos en un número muy grande de intervalos, es decir, esto ocurre cuando n tiende a infinito. ¿Qué va a pasar entonces? Hombre, que la área bajo la curva va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x sub i. Y con esta fórmula nos vamos a quedar, que se llama la fórmula de Riemann. Esto al final lo que define es la integral de Riemann o la fórmula de Riemann para la integral definida. Si aceptamos
que esta área bajo la curva coincide con la integral desde hasta b de f de x por dx. Bueno, hasta aquí, espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.